Probando 1, 2, 3, perfecto, perfecto, porque si predico a ronco pecho no me van a escuchar absolutamente nada, entonces agradezco por este micrófono. Pues perfecto, hermanos, estoy bien feliz de estar con ustedes aquí. Si les soy bien honesto, me encanta en general estar en la iglesia, me sacan una sonrisa cada vez que los veo y aparte de eso me encanta mucho la predicación de la palabra. Entonces, al tener la oportunidad de hacerlo, para mí es algo extremadamente hermoso, algo de lo que estoy muy, muy agradecido. Y la verdad, el día de hoy tenemos un mensaje que aparte de eso también estoy muy, muy agradecido. Y les voy a ser bien honesto, ¿por qué? ¿Sí? Porque este mensaje, hermanos, este mensaje no lo preparé para ustedes, este mensaje lo preparé para mí. Este mensaje es de 2 de Corintios capítulo 12 y surge básicamente de una conversación que tuve con un amigo de esta misma congregación que es Pedro. ¿Ya conocen a Pedro? ¿A poco no dan gracias a Dios por Pedro? Yo sí, por completo. Es un amigo muy bueno y él me llevó a este texto, me lo recordó. Es un texto que ya había observado antes, pero que a partir de que me lo mostró lo he estado reflexionando por las últimas semanas. Y creo que es un tema muy, muy importante. Y no solamente para mí, sino creo que para todos. ¿Por qué? Porque este texto que vamos a leer el día de hoy, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 5 al versículo 10, este texto nos habla acerca de las debilidades. Nos habla acerca de las debilidades. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar leyendo el texto y luego oramos para poner este tiempo en las manos del Señor y comenzamos con la exposición. ¿Va? ¿Me acompañan? 2 de Corintios capítulo 12, versículo 5 al versículo 10. ¿Qué dice? Dice el versículo 5: de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve de mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca. Acerca de esto, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les voy a ser bien honesto, hermanos, me siento extremadamente débil ahorita. Así que vamos a poner este tiempo en oración, ¿va? Padre, gracias porque sé que tú eres aquel que puede hablar a través de estas palabras, que tú eres aquel que realiza la obra de transformar los corazones. Gracias porque sé que a través de tu palabra estas personas pueden tener esperanza. Y te pido para que tú obres el día de hoy, Padre, para que lo que sea que salga de mi boca, de la preparación de este estudio, Padre, que sea para tu gloria. Que las personas que están aquí escuchen un mensaje que en verdad pueda tener un impacto verdadero en sus vidas por tu Espíritu Santo, que puedan ser transformados y llevados a observar que sí tenemos debilidades, pero que tú estás en cada una de ellas, si tan solo nos bastamos en tu gracia, Padre. Te doy las gracias por todo, por esta oportunidad, por todos los chicos que están aquí y sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Perfecto, hermanos. Pues el día de hoy tenemos 4 títulos para este mensaje. No, no es cierto, no es cierto. Sí tenía 4 títulos, pero no se preocupen, solamente les voy a dar 3. No, tienen de dónde agarrar, porque si soy bien honesto, estos 3 títulos que les voy a dar ahorita, van a ver que los 3 van a aparecer en el mensaje y voy a destacar
dónde aparecen. ¿Ok? Entonces, si quieren pueden anotar uno, si quieren pueden anotar los tres. De todos modos, los voy a recordar al rato. ¿Ok? Pero aquí les va. Primer título, y este es el título principal. El título es Jesucristo es suficiente. Ese es el título. Jesucristo es suficiente. Segundo título. La debilidad es el camino. La debilidad es el camino. Y tercero, me gloriaré en mis debilidades. ¿Ok? Me gloriaré en mis debilidades. ¿Ok? Ahí tienen los tres títulos. Y son la forma en la que vamos a estar avanzando con este mensaje. ¿Ok? El punto principal del día de hoy es muy sencillo, hermanos. Básicamente es que Dios quiere que abandonemos el estar gloriándonos en nosotros mismos y que más bien nos gloriemos en Dios. Que dejemos de ser nosotros el centro de nuestras vidas y que más bien ese centro sea Dios. Ese es el punto principal. Dios quiere que Él sea el centro y no tú. ¿Sí? Está bien sencillo. Por eso aquí, cuando estamos hablando acerca de las debilidades, tenemos que hablar acerca de algo que nos traiga a nosotros, a Dios. Que esa debilidad te haga observar a ti y a mí que tú y yo no somos el centro, que el centro es Dios. ¿Sí? Entonces, antes de que comencemos a hablar acerca de la debilidad, quiero dar una pequeña palabra acerca de la fuerza. La fuerza. ¿Sí? Porque aquí en este pasaje, Pablo está comenzando desde la idea de que todas las personas quieren escuchar fuerza de parte de Pablo. Todas las personas quieren ser fuertes. Me gustó mucho una frase de un pastor llamado J.I. Packer que se fue con el Señor hace 2 años, que él había dicho: en nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos, la fuerza se aplaude y la debilidad se piensa como un defecto. Significa que te pierdes lo mejor de la vida. O sea, le estaba diciendo, para nuestra sociedad, si tú eres fuerte, vas a tener lo mejor de esta vida. Si tú eres fuerte, vas a tener las mejores cosas. ¿Por qué? Porque la riqueza te las compra. Si tú eres fuerte, vas a poder atraer a la pareja indicada. Si tú eres fuerte, vas a poder realizar absolutamente todo lo que tú quieras. Entonces, ¿quién no quiere ser fuerte? Estaba diciendo, ¿sí? Y del otro lado, la debilidad se tira. Si tú eres débil, vas a tener lo peor de esta vida. Te vas a perder absolutamente todo. Eso es lo que piensa la sociedad sobre la fuerza y sobre la debilidad. ¿Sí? Pero tenemos que preguntarnos nosotros si este retrato que realiza la sociedad es bíblico. Si cuando vamos nosotros a la palabra, se nos dice en verdad esto: busca ser fuerte, porque el fuerte es recibido con brazos abiertos de parte de Dios. ¿Y nos dice esto la palabra, hermanos, o no nos lo dice? No nos lo dice. Si ustedes van, por ejemplo, a Lucas capítulo 14, versículo 11, podemos observar que es todo lo contrario. De hecho, Lucas capítulo 14, versículo 11, es uno de estos versículos que nos muestran que Dios no escogió de lo fuerte, Dios no escogió de lo apto, sino que Él escogió de lo vil, de lo menospreciado. Y en este caso, en Lucas capítulo 14, versículo 11, se nos dice, estoy leyendo donde dice todo el que se engrandece será humillado. Todo el que se engrandece será humillado. Si tú te engrandeces, tú vas a ser tirado, porque delante de Dios no habitan los soberbios. Delante de Dios no habitan aquellas personas que se dan a ser fuertes y presumir. Y ojo, aun si eso es verdad, ¿ok? Aquí en el contexto de 2 Corintios 12, lo que estaba pasando es que las personas de la iglesia de Corinto no recibían a Pablo, porque lo veían como alguien débil. Y estaban recibiendo a otras personas, a otros profetas, que ellos se exaltaban a sí mismos de que podían hacer todas las cosas, eran muy fuertes. Y entonces Pablo les está diciendo, chequen lo que decía el versículo 6, decía, versículo 6,
si quisiera gloriarme, no sería insensato. Podría hacerlo. Podría hablarles acerca de mis credenciales espirituales. Podría hablarles acerca de cómo es que, por ejemplo, él cuenta unos versículos atrás, yo fui tomado y llevado al tercer cielo. Una experiencia que ninguno de sus profetas falsos ha tenido, ser llevados al cielo, ¿sí? Podría hacer esto. No sería insensato, o sea, no estaría diciendo mentiras, diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye en mí, ¿sí? Estoy diciendo, no tenemos que estar presumiendo, hermanos. Porque estas personas que van y cuentan de forma constante sus triunfos, que se hacen los protagonistas de la historia, que se hacen los héroes, que muestran su fuerza o muestran su habilidad o muestran su inteligencia o muestran su humor porque quieren ser el centro de atención, ellos están obrando algo que no tiene que suceder a los ojos de Dios, ¿sí? Esto no se tiene que realizar. Entonces Pablo tiene mucho cuidado con sus palabras. Ojo, ahorita les dije que él fue arrebatado al tercer cielo y que eso lo sabemos. Pero si ustedes checan unos versículos atrás, la forma en la que lo cuenta ni siquiera es como una experiencia propia. Lo cuenta él como diciendo, yo conozco a una persona que fue arrebatado al tercer cielo hace 14 años. No sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo conozco a alguien que pasó esto. Entonces, ¿cómo sabemos que es él? Sabemos que es él por lo que dice el versículo 7, que vamos a leer ahorita, ¿sí? Pero, ojo, él está hablando como en tercera persona, está diciendo, esto le sucedió a alguien. ¿Por qué? Porque yo no quiero gloriarme, yo no quiero que ustedes observen esto que les estoy contando y de repente empiezan a colocarme a mí en un lugar que yo no merezco, ¿sí? Si ustedes me empiezan a ver a mí como aquel que tuvo la revelación de Dios, estarían perdiendo de vista por completo lo que tienen que hacer conmigo. Él decía, lo que tienen que hacer conmigo es, versículo 6, ¿cómo terminaba? Pensar de acuerdo a lo que ven en mí y oyen de mí, ¿sí? Cuando estaba haciendo referencia a lo que ven, ¿qué ven ustedes? Ven una persona como ustedes, ven una persona que cae como ustedes, que tiene debilidades como ustedes, pero una persona exactamente igual. Y lo que escuchan de mí es la palabra de Dios. Y entonces tienen que pensar en mí solamente como el mensajero, no aquel que tiene que ser alabado, no aquel que tiene que ser colocado arriba, ¿sí? Entonces, Pablo estaba yendo en contra, de forma completa, contra el orgullo. Y así también nosotros tenemos que vigilarnos, hermanos. Tenemos que vigilarnos grandemente de no estar entrando en orgullo y estar contando cosas que van más allá de lo que somos. Lo que somos tú y yo también somos estos débiles que por la gracia de Dios tienen esta palabra, ¿sí? Entonces, eso hace, hermanos. Ahora, quiero que veamos qué es lo que sucede, sin embargo, cuando alguien sí se exalta, se llena de orgullo. ¿Qué sucede cuando alguien se llena de fuerza? ¿Y saben qué sucede? Y se los digo en otra frase del pastor J.I. Packer, que también me gustó mucho. Él dice, Dios no nos deja quedarnos con la idea de que somos fuertes. Y eso es lo que sucede aquí con Pablo. Pablo tiene esa revelación hace 14 años y entonces, ¿qué sucede? Que Pablo, como todos los hombres, es un hombre orgulloso. Y entonces al recibir algo tan grande, pierde de vista él lo que se tenía que enfocar. Y en vez de enfocarse en aquel que dio la revelación, se enfoca en yo fui el que tuvo la revelación. Y entonces Dios responde. ¿Qué responde haciendo Dios? Chequen, dice el versículo 7. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones del haber sido tomado al cielo, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, que me enorgulleciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Entonces, ¿qué hace Dios con el orgullo, hermanos? Él envía una espina, en este caso para Pablo.
porque corría el peligro de estar orgulloso, recibe una espina en la carne. ¿Ok? Este es un término bien interesante. Cuando está haciendo referencia aquí a esta parte de la espina, está pensando literal en lo que tú y yo pensamos con una espina. Pensamos nosotros en una planta y esa planta tiene un pequeño aguijón y ese aguijón penetra y te duele. Te duele, no te mata, pero sí es un dolor constante que permanece, que habita contigo. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando de eso. Él tuvo un dolor que permaneció junto con él, junto con Pablo. ¿Qué debilidad pudo haber sido esta? Les doy la respuesta corta. Nadie sabe qué debilidad pudo haber sido esta con exactitud. ¿Sí? Hay muchas propuestas. Se pone, por ejemplo, que pudo haber sido una enfermedad a Pablo. Por ejemplo, una enfermedad de oídos o de ojos, porque se relata en la carta a los Gálatas que ellos lo recibieron cuando tenía estas dificultades y le ayudaron a él. ¿Sí? Se nos dice también que podría ser la baja presencia física que tenía Pablo. En otras palabras, quizás Pablo no era el mejor exponiendo la palabra, quizás era pequeño, quizás tenía una voz muy leve, como yo comprenderé, quizás no impresionaba con sus palabras y su forma de pensar en persona, porque en las cartas está magnífico, ¿sí? Pero quizás en persona no lo hacía, ¿sí? Porque se nos dice en 2 Corintios, versículo 10:10, que la presencia física de Pablo era poco impresionante y la manera de hablar era despreciable. ¿Sí? Pero no sabemos con exactitud qué era. Lo que sabemos nosotros es que el hecho de que no se nos cuente con exactitud qué era, lo abre para que todos los que tenemos alguna debilidad podamos identificarnos con esto. Que podamos observar que Dios quería que no te concentraras en solamente ese tipo de debilidad, sino que lo abrieras. Hay una gran cantidad de debilidades que podremos estar pasando las personas que estamos aquí. Quizás alguien aquí tiene una falta económica, no tiene lo suficiente para estar viendo cada día o está muy apretado. Quizás alguien tiene una mala condición física, simplemente no puede con el cansancio. Quizás tiene dificultades para hablar o para comunicarse. No sabes qué decir, tienes pena de forma constante, quizás tienes alguna enfermedad que permanece contigo, quizás alguno aquí tiene una falta de amigos o padres ausentes, o tiene traiciones de parte de personas cercanas, o acaba de perder a alguien cercano, o no cumple con sus expectativas o las de los demás, o quizás simplemente no somos agraciados físicamente. Y es una debilidad que está de forma constante con uno, que le causa dolor, que lo desanima, porque aquí puede ser cualquier cosa que a ti te causa dolor y te tira y te desanima. ¿Sí? ¿Qué sí sabemos de esta debilidad, hermanos? Sabemos de esta debilidad, noten el texto, versículo 7, sabemos de esta debilidad que era efectuada por un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás, dice el versículo 7, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Está diciendo, era obra de Satanás. Y si ustedes recuerdan, esto ya nos lleva a pensar nosotros, por ejemplo, en Job. Job, que sufrió una enfermedad constante con él, enviada ¿por quién? Por Satanás. ¿Sí? Se nos pone a pensar a nosotros cómo es que este ser maligno obra en contra de las personas que son creyentes. Y aquí estamos viendo exactamente eso. ¿Sí? Se le da permiso de estar obrando con nuestra salud o estar obrando con las personas cercanas para influenciar para mal. ¿Sí? Entonces sabemos eso y sabemos que era extremadamente doloroso. Porque chequen la forma en la que termina. Dice el versículo 7, un mensajero de Satanás que me abofeté. Esa parte está haciendo referencia a que de forma constante me esté golpeando. De forma constante yo sienta el dolor. Y ahí es donde le pregunto a ustedes, ¿tiene alguno de ustedes una debilidad así? ¿Saben, hermanos? A mí nunca me van a ver con una playera de estampado. Y sin embargo, hoy traigo una playera de estampado, hermanos.
¿Saben por qué? Porque esto que estoy teniendo aquí estampado, sí me gusta, la verdad. Si alguien lo ubica, no sé si lo ven ustedes dónde están, pero tengo aquí a Charlie Brown, tengo a Snoopy, tengo a Linus, tengo a Lucy, están todos por aquí, ¿sí? Todos los de la pandilla de Charlie Brown. Y aquí tenemos a nosotros a mi personaje favorito en toda la historia de la cultura popular, Charlie Brown, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque me identifico grandemente con él, ¿sí? Y él, se dice esto de él. Una vez estaba Lucy. Lucy es la que era terrible con él, que siempre le quita el balón cuando está a punto de patearlo. Y ella le escribió más bien le dijo en una película, chequen, ¿ok? Le dijo a su hermano, mira, Linus, quiero que veas la cara de Charlie Brown, ¿ok? Quiero que la contemples por un minuto. Y le dijo, Linus, quiero que estudies esta cara. Esta es la cara de un fallido. Linus nota que el fallo, la inutilidad, está escrita en toda su cara. Estúdiala, Linus. Nunca vas a ver un mejor ejemplo que este. Y la neta, hermanos, tenía razón. Si estoy bien honesto, tenía mucha razón. Charlie Brown falla de forma constante. En todas las películas, en todos los cómics, les ponen un balón de fútbol al frente, nunca puede patearlo. No es inteligente entre su clase, no puede volar papalotes, tiene temor de hablar con la chica que le gusta, no puede lanzar bien una pelota de béisbol y siempre encuentra una forma de fallar en todo lo que se propone. ¿Saben? Esto no. Y me identifico mucho con Charlie Brown, hermanos. Y quiero que piensen ustedes, ¿cómo se identifican ustedes con Charlie Brown? ¿Qué debilidades tienen cada uno de ustedes? ¿Por qué? Porque una vez que ya sabes, hermano, hermana, tú que tienes esa debilidad, tienes la oportunidad de responder a ella. Y tienes que preguntarte cómo vas a responder. Con Charlie Brown hay una pésima respuesta que muchos de nosotros podemos realizar, que es la de simplemente desanimarnos por esa debilidad. Esa es una mala respuesta, hermanos. Eso no es lo que tiene que suceder cuando tú observas una debilidad. Otra respuesta mala, hermanos, es que como tú ves esa debilidad que te está desanimando de forma constante, vas y tu respuesta es: voy a escuchar prédicas de automotivación, prédicas que me digan, yo puedo, yo soy el mejor, y empezar a creértelo. Y eso también es una mala respuesta, hermanos. Alguien por aquí podría intentar también resolver eso diciendo, ok, sé que hago esto mal, pero mejor me voy a concentrar en lo que hago bien. Y mientras que eso no está del todo mal, hermanos, todavía no es la respuesta, ¿sí? Eso no es lo que tenemos que hacer y tampoco es simplemente luchar en contra de esta debilidad y ya, ¿ok? Aquí lo que tenemos que hacer nosotros, la pregunta esencial que tenemos que hacer es: ¿por qué vino este dolor? ¿Sí? ¿Por qué vino este dolor de parte de Dios? Porque es muy seguro, hermanos, que Dios no te dio eso para que tú te desanimes. Y es muy seguro que no te lo dio para que tú estés escuchando prédicas que van contrarias a su palabra. Y es muy seguro que no te lo dio para que simplemente lo ignores y te concentres en lo que haces bien. Él lo dio con un motivo muy específico, ¿sí? Noten, ¿cuál es el motivo que le da Pablo? Versículo 7. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Ahí está la clave. Para que no piense yo más de mí de lo que debería de pesar. Cuando está diciendo esta palabra enaltezca, esta significa literalmente no me levante, no me haga mayor a mí de lo que soy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa debilidad, hermanos, es solamente una prueba de lo que sucede cuando tú te dejas solo. Es una prueba de lo que sucede cuando tú estás solo. Si no tuvieras a Dios, hermano, hermana,
somos las personas más débiles que existen. Esa fuerza que tú tienes física, esa inteligencia que tú tienes, ese humor que tú tienes, esa habilidad que tú tienes, todas esas no te pertenecen. En la palabra se nos dice, ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te enorgulleces de eso? Porque es un regalo, y es un regalo provisional, así como tu juventud y la mía. Va desapareciendo, no va a durar, hermanos, ¿sí? Tu fuerza no va a durar, tu inteligencia no va a durar, ¿sí? Tenemos que ver el propósito que hay aquí, en esta debilidad. Para Pablo y para todos nosotros es que no nos enaltezcamos, que no pensemos más de nosotros de lo que deberíamos, ¿sí? Y entonces ya tienes el propósito. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando tienes estas debilidades? Y Pablo nos da unos pasos que sigue él tras ver esta debilidad en él. Chequen, ¿cuáles son los pasos que realiza Pablo? Primer paso, orar. Primer paso que realiza Pablo, ora. Dice, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara, para que lo quitara de mí, ¿sí? Está diciendo, yo me acerqué en oración, estuve orando de forma constante con el Señor, ¿sí? No me lo quitó, ¿sí? Y ahora, aquí tenemos que preguntarnos, ¿será que el que no se lo quitara significa que no lo escuchó? ¿Será que eso significa que Dios no respondió? ¿O todo lo contrario? Todo lo contrario. Le dijo, no. ¿Quieres que te lo quite? No. Sí. Ojo, se vale pedir porque te lo quiten, pero si Dios te dice que no, hay una razón para eso. Y entonces, en vez de concentrarnos en seguir pidiéndole al Señor, quítamelo, quítamelo, mejor, enséñame entonces cómo obrar dentro de este aguijón, ¿sí? Y entonces lo que hace Pablo, dice el Señor, no te lo voy a quitar, y entonces escucha estas palabras de parte del Señor. Versículo 9, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Okay? ¿Qué le estaba diciendo Dios a Pablo? Le estaba diciendo, quiero que notes que cuando tú tienes esta debilidad tiene el propósito de que tú dejes de depender en ti y empieces a depender en mí. Es lo que está diciendo cuando dice, te basta mi gracia. Porque es otra forma de decir, es suficiente para ti con que te entregue de mí, ¿sí? Es suficiente con eso. Si yo te entrego a mí, entonces, ¿qué dolor va a seguir en ti? En otras palabras, Dios utiliza la debilidad como el terreno en el cual vas a poder estar con Dios. Es lo que está haciendo aquí. Cuando tú observes esa debilidad, vas a poder recordar que tienes una dependencia conmigo. Vas a poder acercarte a mí. Vas a poder tener esta excelente noticia de que aunque tú eres débil, tienes al más fuerte contigo. Aunque tú y yo somos débiles, tenemos al más fuerte con nosotros. El propósito del Señor es que nos gloriemos en Él, a pesar de nuestras debilidades. Y quiero que noten que eso glorifica grandemente a Dios, hermanos. Increíblemente a Dios. ¿Qué glorifica más a Dios, hermanos? Que tú lo tengas a Él como tu principal tesoro y que lo tengas como tu principal tesoro, a pesar de que no tienes nada más. Tú no anhelas nada más, ¿sí? Entonces, básicamente seguimos nosotros con 4 pasos a esta parte de la oración, ¿ok? Y se los voy a dar. Oraste, ¿ok? Dios dijo, no te lo voy a quitar. Ok, segundo paso. Entonces notas que las debilidades
Las debilidades son necesarias porque me recuerdan que yo no soy Dios. Las debilidades son necesarias porque me recuerdan que yo no soy Dios. Observo yo mi debilidad y tengo que decir, ok, quizás yo no soy el centro de esta historia. Yo no soy el héroe. Observo mi debilidad y entonces lo que tiene que suceder es que nuestro orgullo tiene que ser consumido. Tu orgullo, hermanos, mi orgullo es como una burbuja. Se infla con aire y tiene que ser reventado. ¿Sí? Que tu orgullo, mi orgullo se destruyan. ¿Por qué? Porque cuando observas esta debilidad, observas cómo te tienes que sentir todo el tiempo. La forma en la que me siento ahorita, con esta debilidad, sin control, con necesidad, es la forma en la que estoy verdaderamente, en todo. Sin control, con necesidad. Por eso necesito de Dios. ¿Sí? Primer paso. Segundo paso que diga. Segundo paso. Tercer paso. Luego observas que las debilidades son el medio por el cual habita la presencia de Dios en ti. Son el medio por el cual habita la presencia de Dios en ti. ¿Sí? Vuelvan a leer conmigo el versículo 9. Versículo 9. Chequen qué dice. Él me ha dicho, Dios me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona. Y noten la siguiente palabra, es importante. En la debilidad. En la debilidad. ¿Sí? En la debilidad es donde puede habitar el poder de Dios. En la debilidad es donde puede habitar la gracia de Dios. ¿Sí? Pero tiene que estar dentro de esa debilidad. ¿Sí? Entonces tenemos que recordar nosotros que somos débiles. Tenemos que recordar para que tengamos nosotros esa presencia de Dios habitando de forma constante en nosotros, para que tú te acerques de forma constante en oración a Dios, para que tú escuches la palabra de forma constante en oración a Dios, porque digas, estoy débil, habita aquí Dios. ¿Sí? Cuarto paso. Tenemos que observar que la debilidad coloca una gran prueba. La debilidad coloca una gran prueba. ¿Cuál es esa prueba, hermanos? La prueba de si puedes gloriarte más en Dios de lo que sufres la debilidad. Esta es la parte más difícil, si les soy bien honesto. Porque todo lo puedes estar pensando y decir, esto es correcto, ok. Pero una vez que te encuentras con tu debilidad y te encuentras con ese desánimo, en ese momento tienes que estar procurando ver a Dios y decir, ¿sabes qué? Dios, tú eres más grande de lo que es esta debilidad. ¿Sí? Mi corazón y mi carne pueden fallar, pero tú eres mi porción para siempre, Dios. ¿Sí? Y eso es un reto extremadamente grande. Eso es algo que no podemos hacer tú y yo solos. Eso es algo que, para que suceda, que tú te gloríes en verdad más en eso y que paren estos desánimos, que paren estos sufrimientos a este nivel que los tenemos siempre como ídolos. Para eso necesitamos nosotros del actuar de Dios en nuestras vidas. Necesitamos del Espíritu Santo que esté obrando un milagro en ti y en mí. ¿Sí? Y necesitamos creer con fe cuando dice Dios, te basta mi gracia. Porque está diciendo, es suficiente mi gracia. Pero no pensamos que es suficiente, hermanos. Necesitamos darnos cuenta, Dios sí es suficiente. Y es un gozo mayor que el peor horror que podamos sufrir nosotros en esta vida. ¿Okay? Dios es un gozo mayor al peor horror que podamos sufrir en esta vida. Ok.
Y quinto y último paso, darnos cuenta que la oscuridad de la debilidad es el mejor fondo para la gloria de Dios. Esa es una imagen, ¿ok? Ahorita se las explico. La oscuridad de la debilidad es el mejor fondo para la luz de la gloria de Dios. ¿Ok? Este me encanta. Una vez que tú y yo llegamos a cumplir el paso anterior y nos gloriamos en verdad más en Dios y si disfrutas más a Dios de lo que sufres absolutamente cualquier otra cosa, una vez que realizas eso, lo que sucede es que cuando alguien te ve a ti, está viendo el punto 5. Está viendo una persona extremadamente débil y oscura. Se está viendo todo apagado, pero ahí está brillando la luz de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te enaltecieras, si tú dijeras, yo soy el mejor y amo a Dios, ok, ves a alguien brillante y ahí la luz no luce tanto como si apagas las luces de esta habitación y entonces prendes una sola luz, la luz de la gloria de Dios. Se exhibe, se observa grandemente. Al ver una persona débil y se observa la fuerza de Dios tan grande, tan milagrosa, que tiene un mayor poder que cualquier debilidad. ¿Ok? Entonces, noten qué tan poderoso es Dios, que puede deshacer una debilidad sin deshacerse de la debilidad. La deshace, le quita el poder por completo, aunque siga ahí y siga habitando contigo y permanezca constante. Por eso Pablo termina diciendo estas palabras, versículo 9, a la mitad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Ahí lo que está diciendo Pablo es, por eso con muchísimo más gusto, lo que va a ser central para mí siempre, lo que voy a estar recordando y lo que voy a estar hablando, siempre va a ser de mis debilidades. Cuando yo recuerdo mis debilidades, sé que ahí se encuentra el poder de Cristo en mí. Sé que ahí está habitando Dios. ¿Sí? Cuando se encuentra mis debilidades, sé que no soy yo. Y ahí está la gloria de Dios. Hablo mis debilidades y entonces se observa que hay un Dios que vale más que todas esas debilidades. Y termina, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque quiero que Cristo se vea. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, hermanos, ahí les va qué tenemos que hacer nosotros. Tú y yo tenemos una tarea extremadamente grande. No tenemos que negar nuestras debilidades. Tenemos que recordar nosotros que las cosas que tú ves en este momento, que son débiles en ti, cuando tú observas cómo te cansas, cuando tú observas que no tienes energía, cuando tú observas tu sudor, cuando tú observas que tienes hambre, cuando tú observas que tienes enfermedades, cuando tú observas que suceden cosas que tú no controlas, pero que son malas para ti, tienes que observar que Dios vale más que tú y que todo dolor, y que ese tiene que ser tu placer en absolutamente todas las cosas. Que Dios tiene que ser tu placer en absolutamente todas las cosas. Y entonces vamos a hacer como Pablo. Si notan, hermanos, aquí el mensaje no es Dios te va a quitar tu debilidad, porque eso no es lo que dice el pasaje. ¿Sí?
Este pasaje no está hablándonos acerca de cómo es que Dios va y obra para quitar esa debilidad, así como lo hizo por ejemplo con Sansón, que una vez que abandonó a Dios, Dios le regresó la fuerza por un instante y pudo derribar un edificio completo. Entonces esa debilidad dejó de ser debilidad y tuvo fuerza. Ese no es el mensaje aquí. Aquí el mensaje es: Dios te puede dejar permanecer en esa debilidad, pero tienes que aprovecharla. No desperdicies tu debilidad. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque a través de tu palabra nosotros podemos ver un mensaje que es lleno de esperanza. Porque a través de tu palabra podemos observar que aun si nosotros somos débiles, aun si somos atacados nosotros, aun si padecemos de dificultades que otros no padecen, Padre, que no tenemos que recurrir al desánimo, que no tenemos que dejarnos caer, Padre. Gracias porque podemos observar que en el medio de cualquier dificultad podemos ser nosotros felices, tener gozo completo, si en verdad te conocemos a ti, Padre, si en verdad sabemos que tú estás habitando el día de hoy con nosotros. Gracias porque a través de eso, Padre, cuando nosotros pasamos dificultad, si recordamos quién eres tú, podemos ser además un testimonio delante de todas las personas que tenemos un Dios más fuerte, un Dios que puede hacer que nosotros seamos fortalecidos y llenados de paz, de gozo, de fe el día de hoy. Padre, ayúdanos a depender por completo de ti, que no seamos gente que se cree autosuficiente, que no seamos gente que está pensando que simplemente no hay una respuesta a nuestra dificultad, sino que veamos que siempre la salida es una misma, y es una extremadamente abierta para cada uno de nosotros: recurrir a ti en oración, recurrir a ti en la palabra. Ayúdanos a escuchar tu voz y entender un poco más de quién eres tú, Padre, para que observemos que tenemos el tesoro más preciado que hay en todo el universo, que podemos observar que tú eres nuestro Padre y nosotros somos hijos, y que esa realidad se haga cada vez más clara con cada suceso nuevo que pasamos en nuestra vida. Padre, te damos las gracias porque a pesar de que nosotros de forma constante hemos caído en desánimo, tú nos das una mejor alternativa y te pedimos para tomarla siempre. Padre, si alguno de nosotros se siente orgulloso, se siente firme en su fuerza o inteligencia o habilidad, Padre, no nos dejes quedarnos ahí. Y si se puede, bájanos con este simple mensaje antes de que tengas que recorrer un aguijón en nuestra carne. Pero bájanos, Padre, para que podamos recordar que el mejor lugar en el que podemos estar es sirviendo a tus pies. Te damos las gracias por todo, Padre, por lo bueno y lo malo que nos das, porque sabemos que todo viene en tu amor y en tu sabiduría, y podemos confiar en sus buenos propósitos. En el nombre de tu Jesús, amén. Sí, yeah. ¿Cómo están? Es el momento del llamado y quiero aclarar que esto es un llamado al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. No sé si se acuerdan que al inicio del mensaje Jaso mencionaba cómo erróneamente creemos que somos los protagonistas de nuestra vida
que nosotros, o sea, se trata de mí hoy, ayer y mañana, y no es así. Nuestra vida no se trata de nosotros, nuestra vida se trata del Señor Jesucristo y cómo podemos glorificarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque en este lugar hay 3 tipos de personas. Hay personas que conocen al Señor Jesucristo, y eso en verdad sería como mi mayor anhelo, que todos aquí en verdad conocieran al Señor. Pero lamentablemente esa no es una realidad. Aquí hay personas que creen que conocen al Señor y no lo conocen, y hay personas que definitivamente no lo conocen. Y es por eso que hacemos este llamado, para que se arrepientan y crean en el sacrificio del Señor, porque con venir no basta, con servir no basta, eso no significa nada. Es necesario arrepentirnos, confesar nuestros pecados y creer en el Señor. Puede que nosotros también creamos que en esta libertad que tenemos, haciendo lo que queremos o viviendo como queremos o cosas así, la estamos pasando chido, ¿no? Pero realmente no estás siendo libre, estás siendo esclavo de tu pecado. Pedro, en su segunda carta, en el versículo 2:19, dice que eres esclavo de aquello que te vence. Si estás viviendo para ti, estás siendo un esclavo de tu pecado. Si estás viviendo para glorificarte a ti, para hacer lo que crees que te llena, estás siendo esclavo de tu pecado. Y pues basta de vivir para nosotros, porque estás esclavizado a ti, a tu mala manera de vivir. Es por eso también que el apóstol Pablo, en la carta a las iglesias de Galacia, en el capítulo 1, versículo 3, dice: nuestro Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está describiendo por qué vino el Señor Jesucristo. Vino a morir por nuestros pecados. Y quiero que puedan imaginar en sus cabezas que lo más santo, lo más limpio, lo más puro, lo más hermoso que se puedan imaginar, vino a morir por sus pecados. Ay, no manchen, me tiembla el corazón con esto. Este es un llamado del Señor a sus vidas, a dejar de vivir como esclavos del pecado. El Señor es bien grande y bien misericordioso, y si no hemos sido consumidos ahorita y nos está dando tiempo de venir en su providencia a escuchar su palabra, es porque su paciencia, su bondad, su misericordia y su gracia están actuando todas al mismo tiempo para que puedan escuchar su palabra. Entonces, este es un llamado del Señor a que crean en Él, a que en Jesucristo tienen salvación y perdón de pecados, y dejar su antigua forma de vivir. Vamos a darle gracias al Señor. Y si no has entregado tu vida de forma real al Señor, esta es una invitación para que lo hagas de corazón. Y vamos a pedir al Señor que nos dé el don del arrepentimiento. Si gustan cerrar sus ojos. Señor, hoy nos presentamos delante de ti como somos, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no hay nada bueno en nosotros, no hay nada que pueda satisfacer tu justicia en nosotros. Es por eso que queremos pedirte perdón, Señor, y pedirte desde lo más profundo de nuestro corazón que pongas en nosotros el don del arrepentimiento, Señor, y el don de la fe, Señor, para creer en tu sacrificio. Sabemos que hemos vivido de una forma errónea totalmente para nuestros deleites, y te pedimos que en tu misericordia nos permitas arrepentirnos, Señor, que nosotros infundas tu Espíritu Santo, Señor, nos des la capacidad de arrepentirnos, Señor, dejar la antigua forma de vivir y vivir para ti. Que tal vez nuestra forma de vivir y nuestra obediencia va a fallar, Señor,
pero te pedimos que sea una obediencia genuina, una obediencia no fingida en la cual busquemos glorificarte, Señor. Y esa es la alabanza más grande que podemos entregarte, Señor, la adoración más grande que podemos entregarte, una vida de obediencia genuina. Te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús. Creemos en que Él murió por nuestros pecados y eso es suficiente para la salvación de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Eso ya es todo.